Tiene la palabra el diputado Carlos Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Queremos comenzar la fundamentación diciendo que compartimos esa advertencia que hace el diputado Fachelo en su informe de que la historia nos juzgará. Evidentemente, con el pasar de los años, los uruguayos y uruguayas valorarán si el paso que hoy estamos dando, cuando demos aprobación en la Cámara, media sanción legislativa a este proyecto, vamos a estar dando un paso histórico. Vamos a desterrar definitivamente una ley construida hace 45 años, en los inicios de la última dictadura cívico-militar. Esta alegría, esta satisfacción de esta votación del día de hoy, señora presidenta, quizás se vea opacada por tres aspectos. Primero es que quien fuera principal motor, el principal impulsor de este proyecto, que hoy veremos convertido en media sanción, el compañero Jorge Menéndez, que falleciera recientemente, no pueda estar viviendo este momento. Quizás la votación de hoy también tenga un componente de homenaje hacia el compañero Jorge Menéndez. Lo segundo es que nos hubiera gustado, como lo manifestamos más de una vez y está contenido la propia fundamentación del proyecto que envía el Poder Ejecutivo, nos hubiera gustado sí que este proyecto contara con mayor consenso. No fue posible en el ámbito de la Comisión de Defensa, quedamos empatados, fue votado solamente por los representantes del Frente Amplio, pero tampoco pudimos avanzar con quienes son miembros de la comisión y que también podían haber presentado algunas modificaciones. Lo manifestamos más de una vez, debíamos compatibilizar la necesidad de aprobar esta ley con la necesidad de lograr los mayores consensos. Esperamos que en el día de hoy, a la hora de la votación, podamos tener un apoyo mayor que solo los votos del Frente Amplio. Y el tercer aspecto, señora presidenta, es que hubiéramos preferido que este proyecto llegara antes al seno del Parlamento. Llega quizás demorado, no tarde, porque nunca es tarde para desterrar la doctrina de la seguridad nacional, pero evidentemente este proyecto esperó 34 años, luego de recuperada la democracia, para ser aprobado. Demorado, pero no tarde. Quizás deberíamos preguntarnos por qué en estos 34 años no fue posible consenso parlamentario que permitiera aprobar esta modificación de la ley orgánica militar generada en la dictadura. Señora presidenta, el Poder Ejecutivo envió este proyecto de septiembre. Esta comisión, rápidamente presidida por la diputada Mariela Pellegrín, en aquel entonces, inició el tratamiento del proyecto, convocó a las autoridades del Ministerio y el 11 de septiembre del año pasado fue la primera comparecencia en aquel entonces ministro Jorge Menéndez y de autoridades del Ministerio. La Comisión Asesora de Defensa trabajó en este proyecto durante 8 sesiones. En 3 de estas sesiones recibió delegaciones del Ministerio de Defensa. Los integrantes de dicha comisión propusieron modificaciones y agregados. El diputado Novales, que lamentamos hoy no pueda estar presente por problemas de salud, presentó 18 artículos modificativos. El diputado Fachelo propuso cambios en 13 artículos y agregado como un capítulo nuevo. Y desde el Frente Amplio propusimos 39 modificaciones a los 172 artículos originales que envió el proyecto del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, la Comisión trabajó, hizo propuestas,
buscó acuerdos y el resultado es el que hoy tenemos para presentarle a esta Cámara. Como recién expresáramos, el Gobierno Nacional estableció como una de sus prioridades, así lo hizo también nuestra fuerza política, modificar la actual Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas, aprobada por el Decreto Ley 14.157 del 21 de febrero de 1974, buscando consolidar los principios de conducción, gobernabilidad, liderazgo civil y control democrático de las Fuerzas Armadas. Este proyecto, señora Presidenta, se inscribe en un proceso de actualización normativa llevado adelante por el Gobierno Nacional, del que la Ley 18.650, Ley Marco de Defensa Nacional, aprobada en el año 2010, fue su inicio. Para su redacción se consideró normativa nacional e internacional. Participaron en la elaboración del mismo a través de múltiples consultas que se les efectuaron el Estado Mayor de la Defensa, los Comandos Generales del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea. Señora Presidenta, permítame traer a sala lo que expresaba el entonces Ministro de Defensa, Jorge Menéndez, respecto a estos conceptos. Lo decía en la sesión del 11 de septiembre del 2018. Esta convocatoria tiene que ver con la presentación de un proyecto de ley al que le hemos dado la importancia que conlleva, puesto que trata de actualizar la ley que rige el funcionamiento de las Fuerzas Armadas desde 1974. Estamos hablando de más de 40 años y a su vez el antecedente de dicha ley es la Ley 10.050 del año 41, cuando el general Alfredo Valdomir era el presidente de la República. Para la elaboración de este proyecto de ley que hoy estamos presentando acá, trabajaron la conducción civil y política del Ministerio de Defensa Nacional y también todos los estamentos estratégicos de la cartera. Este proyecto no es una iniciativa aislada, sino que está en relación con la Ley 18.650, aprobada en febrero del 2010 con el consenso de todos los partidos políticos. Más adelante, Jorge Menéndez decía, la Ley Marco de Defensa Nacional prosiguió en un proceso que no se detiene, con la implementación en el año 2014 y luego en 2016 de los decretos sobre política de defensa nacional, política militar de defensa. Entendemos que de aprobarse este proyecto que estamos presentando acá, y concatenada con el propio Ministerio de Defensa Nacional y las leyes que tienen que ver con movilización y reserva, que expresamente hemos dejado fuera de este proyecto de ley, ya que la importancia intrínseca que para nosotros tiene debe tratarse mediante ley complementaria. Esto fundamentaba el entonces ministro Jorge Menéndez y en referencia a la participación de los mandos militares en la construcción y en la elaboración del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Más adelante, en la misma sesión, entonces el ministro Menéndez expresaba, quiero decir que nosotros, juntos con el señor subsecretario, empezamos este trabajo en el Ministerio con una reunión con los 3 comandantes y el jefe del Estado Mayor de la Defensa en 2017. En ese momento se dispuso que el Estado Mayor de la Defensa trabajara en la elaboración de insumos para un anteproyecto, cosa que se hizo. Este trabajo nos fue entregado en septiembre de 2017. Luego de estudiarlo y de conformarse un equipo en el Ministerio de Defensa Nacional que dependió del director general de Secretaría, con la presencia de varios asesores letrados, luego nos integramos el señor subsecretario y fue discutido, como decíamos, en el ámbito de la Comisión de Defensa, que recibió propuestas de modificación de gobierno por el Frente Amplio. Señora Presidenta, el Frente Amplio en distintos ámbitos y en distintas instancias discutió este proyecto, porque lo entendemos de principal y vital importancia. Pero además, porque el tiempo de presentación de este proyecto, agosto del año pasado, coincidió con el tiempo de discusión de nuestra fuerza política hacia su Congreso programático. Usted lo sabe, señora Presidenta, nuestro Frente Amplio discute su propuesta programática a lo largo y ancho del país en su comité de base. Este tema de la reforma de la Ley Orgánica Militar estuvo presente en asambleas, en coordinadoras, en comisiones.
en nuestro Congreso, en nuestro Plenario Nacional, en el Secretariado Ejecutivo y en la Mesa Política Nacional. En todos estos lugares se habló, se discutió, se opinó sobre ley orgánica militar. Señora Presidenta, no estaría diciendo nada nuevo si reconozco que en el Frente Amplio, en toda esta discusión, tuvimos diferencias. Fueron públicas, salieron en los medios de prensa, son conocidas por todos. Pero las bancadas de diputados y senadores del Frente Amplio conformamos un equipo de trabajo, se presentaron alternativas, se valoraron. El texto del proyecto tiene 6 títulos, con varios capítulos, cada uno de ellos. Vamos someramente a explicitarlos porque están en el repartido que ya se hizo, pero el título 1 establece la definición del mando superior de las Fuerzas Armadas, las atribuciones y competencias del Ministerio de Defensa Nacional y dentro de este, en carácter de órgano de asesoramiento ministerial, el rol del Estado Mayor de la Defensa, respecto del que además de las competencias derivadas de la Ley Marco de Defensa se le asignan otras tareas. El título 2 establece con carácter general el ámbito espacial, es decir, la jurisdicción en que las Fuerzas Armadas, en su carácter de instrumento militar de la defensa, llevarán a cabo su misión fundamental y demás tareas dinámica y continua a los efectos de su adaptación a las misiones que se le atribuyan. Todo lo que debe entre las fuerzas, estableciendo que podrá un componente de una fuerza estar al mando de la otra de manera ocasional, temporal y determinada exclusivamente por la misión. Se supera el carácter autónomo e independiente que tradicionalmente se ha tenido en la gestión de cada una de las fuerzas, sin que ello implique desconocer las competencias específicas de cada una. Esto ya estaba expresado en el articulado de la Ley Marco de Defensa del año 2010 y aquí se profundiza en este concepto y se mandata a la fuerza a trabajar en ese sentido. El título 3 establece las misiones de las Fuerzas Armadas, ratifica la misión fundamental de las Fuerzas Armadas definida por la Ley Marco de Defensa, es decir, la planificación y ejecución de los actos militares necesarios para la defensa de la población, la soberanía, la independencia e integridad territorial, la salvaguarda de los recursos estratégicos del país que determina el Poder Ejecutivo, así como contribuir a preservar la paz de la República en el marco de la Constitución y las leyes. Se subraya, señora Presidenta, en esta definición que la población es el sujeto colectivo destinatario de la defensa nacional y su protección es el fin superior de todas las acciones que se emprendan en esta política pública. Un título 4, que fue un capítulo bastante cuestionado de distintos ámbitos, si era necesario incluirlo en esta ley orgánica, el Poder Ejecutivo así lo entendió y nosotros lo reafirmamos, que es incluir un estatuto del personal militar, así como lo establece el artículo 59 de la Constitución de la República, para regular en forma sistémica y ordenada desde el ingreso a la función pública del personal militar hasta su baja o cese. Esto incluye los aspectos relativos a la estructura de escalafones y grados, las condiciones de ingreso, los derechos, obligaciones, prohibiciones e incompatibilidades, destinos, cargos y funciones, los sistemas de ascensos a través de concurso y el régimen disciplinario, que también es una novedad de este proyecto. Se reconoce el principio general de no discriminación en el ámbito de las Fuerzas Armadas, estableciendo el deber de actuar con el máximo respeto a la dignidad de las personas, conforme al principio de igualdad consagrado en la Constitución de la República y demás normas vigentes, ordenando que se promuevan las medidas necesarias para propender a la aplicación real y efectiva de este principio. Otro concepto, señora Presidenta, que expresamente se recoge en este proyecto es que el personal militar ostenta el carácter de funcionario o servidor público, no para desconocer las particularidades que lo distinguen de los demás funcionarios públicos, sino con una visión integradora. El presente proyecto varía la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo, como ya es de conocimiento,
sobre el número de oficiales generales y oficiales superiores de cada una de las Fuerzas Armadas. Este fue quizás uno de los puntos que más discusión y que más aporte tuvo y que hoy en sala también va a tener quizás propuestas sustitutivas. Las leyes orgánicas de cada una de las fuerzas deberán adecuar sus respectivos cuadros de oficiales a fin de establecer una estructura de carácter piramidal de conformidad con la cantidad de oficiales generales y superiores que se fijan en este proyecto. Es decir, estas leyes, que van a tener un plazo de 2 años para llegar al ámbito parlamentario, tendrán que tomar necesariamente en cuenta esta estructura de oficiales generales y superiores establecidas por el proyecto. De conformidad con los mismos criterios orgánicos, también estas leyes deberán establecer el número de efectivos del personal subalterno. Este proyecto impulsa la profesionalización del personal militar, incluyendo el concurso para la promoción cuando exista vacante real presupuestal. No alcanzará con cumplir los años necesarios o las condiciones necesarias en el grado para el ascenso, sino que también deberán existir vacantes reales presupuestales para que ese ascenso se pueda producir. El sistema de ascenso del personal subalterno también estará pautado con principios de transparencia, de equidad, de eficiencia, de necesidad, de funcionalidad y de buena administración, dando garantías al personal subalterno. El capítulo 4 de este título que hacemos referencia reconoce a texto expreso y eleva a rango legal derechos para el personal militar. Derechos que hasta ahora no estaban consagrados. Ejemplo de ellos: licencias especiales por enfermedad, por maternidad, por paternidad, lactancia, estudio, matrimonio, con especial atención a la protección de la funcionaria militar, que se encuentra gozando de las licencias por maternidad, descanso integral, reconociéndose la posibilidad en tiempos de paz de realizar otras actividades. El capítulo 5, señora presidenta, regula el régimen disciplinario, tutelándose el principio de disciplina y su correlato en la obediencia, siendo la potestad disciplinaria una expresión del poder del mando que existe en el ámbito de las Fuerzas Armadas. Pero el reconocimiento de la disciplina está limitado por el Estado de Derecho. A partir de esta concepción, se han establecido los principios y criterios jurídicos que deben guiar las disciplinarias que se establecen en el proyecto. Merece destacarse que se incluye como novedad respecto del sistema vigente la posibilidad de la baja militar, tanto del personal subalterno como del personal superior, como sanción ante la comisión de una falta muy grave, a través de un procedimiento administrativo de carácter garantista para el funcionario. El capítulo del proyecto original remitido por el Poder Ejecutivo correspondiente a tribunales de honor fue retirado, los cuales tendrán el exclusivo cometido de juzgar la conducta desde el punto de vista ético-moral de los oficiales, se encuentren en actividad o retiro. Y le damos un plazo al Poder Ejecutivo de 180 días, también para los finales, establece algunas pautas de transición hacia las nuevas disposiciones que por esta ley se consagra, debiendo el Poder Ejecutivo elevar a la Asamblea General proyectos modificativos de las leyes orgánicas. En este título, reglas en materia de derogación expresa del marco regulatorio actual, como forma de evitar dudas interpretativas que puedan generar las derogaciones tácitas. Entre las mismas, se derogan artículos que contemplan órganos vigentes como el Estado Mayor Conjunto y la Junta de Comandantes en Jefe. El presente proyecto de ley, señora presidenta, destierra definitivamente el concepto de doctrina de seguridad nacional sobre el cual está sustentado el decreto ley 14.157 del 21 de febrero de 1974. Es por estos fundamentos expuestos que solicitamos al plenario la aprobación del presente proyecto de ley. Muchas gracias, señora presidenta.